La dinámica de la mesa comenzará con la comparecencia de Coro Castellano, que nos explicará un poco por dónde están yendo las estrategias de distribución en este nuevo mercado, y posteriormente estableceremos ese diálogo. Coro Castellano es una veterana ya del mundo de Internet, tanto en el sector editorial como en el sector de las redes sociales, y ahora también en el sector de la gran distribución de contenidos culturales a través de su experiencia como responsable de Kindle en España, de modo que, Coro, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Fernando, por invitarme al segundo congreso. Es mi segundo año, o sea que también soy veterana en el congreso. Y queríamos hablar hoy del mundo de la autopublicación, no solo de lo que está ocurriendo en España, sino de lo que está ocurriendo en todo el mundo, porque es un fenómeno global. La autopublicación, ahora mismo la industria editorial, todos sabemos que está sometida a un montón de cambios que no son insignificantes, no son estéticos, son cambios que son más bien una revolución, un terremoto permanente. Y este terremoto nos obliga a que una industria que ha funcionado de una determinada manera durante los últimos 500 años, de repente nos vemos obligados a reinventarnos y a repensarnos y a ver dónde está cada uno y redefinir cuál es nuestra posición dentro de lo que está ocurriendo. Hace 5 años había cosas que tenemos ahora y que eran absolutamente... no podíamos pensar que esto iba a ocurrir. La tecnología empezó a ser el detonante de esa revolución. Hace 5 años no existían los libros electrónicos, no existía la posibilidad de que yo esté leyendo un libro en un dispositivo, haya un diccionario integrado dentro de ese libro, ponga un dedo encima de una palabra y ese diccionario me diga cuál es el significado de la palabra. No existía la posibilidad de que yo llevara 3.000 libros en el bolso como llevo ahora mismo. No existía la posibilidad de que tuviéramos acceso a un catálogo de más de 3 millones de libros digitales y que con solo darle un botón, en menos de 60 segundos, te los hayas descargado, los hayas comprado y tengas la posibilidad de empezar a leerlos. Entonces, la parte técnica ha tenido una influencia tremenda, como decía, yo pienso que es el detonante de la revolución que estamos viviendo, pero esa revolución va mucho más allá, porque no estamos hablando solo de dispositivos y de funcionalidades, estamos hablando de que ahora mismo se ha cambiado Internet y la digitalización, han cambiado completamente la manera que tenemos de comprar libros, de leer libros y de editar y publicar esos libros. En estos momentos, nosotros en Amazon tenemos datos que nos demuestran que una persona que tiene un Kindle compra 4 veces más libros, ya sea en formato papel o en formato digital, que antes de tener ese Kindle. Ese es el primer gran cambio. Si una persona compra 4 veces más, evidentemente el mundo de oportunidad y el potencial de ventas, tanto para los autores como para la industria editorial, se multiplica exponencialmente. En el último informe oficial del Ministerio de Cultura sobre el sector del libro en España, se dice que en este país cada día se da de alta una editorial nueva. Cada día se publican 287 títulos diferentes, de los cuales 57 son ya en digital. Es decir, de cada 100 libros que publicamos, 20 se hace ya en formato digital. Esto, evidentemente, supone de nuevo otro cambio. Ya no es solo la manera de comprar, sino también la manera de leer y la manera de autopublicar. Nosotros en Amazon lo comprobamos de manera constante. Cada día, cientos de miles de autores. Pensadlo bien, cientos de miles, no unos pocos, cientos de miles en todo el mundo suben sus libros, las novelas que tenían guardadas en un cajón, que estaban a punto de terminar, en las que han estado trabajando mucho tiempo, los derechos digitales que han recuperado, y los ponen a disposición de millones de lectores en todo el mundo a través de una plataforma. Eso es, de nuevo, otra enorme revolución. ¿Por qué? Porque es un fenómeno, como os decía, no solo global, es un fenómeno que en España está teniendo mucha incidencia y de una manera mucho más rápida que lo hemos visto en otros países. El año pasado, en el 2013, de los 25 libros más vendidos en Amazon.es, 10 eran autopublicados. Es decir, el 40% de los libros más vendidos en Amazon.es venía de autores que ellos mismos habían participado, se habían organizado todo el proceso, desde la escritura hasta la publicación de sus propios libros. El último ejemplo lo hemos visto este verano. Convocamos el primer premio literario para autores indies en coordinación con el periódico El Mundo. En los 2 meses que duró el concurso, recibimos más de 700 obras de 32 países diferentes de autores que escribían en castellano.
esas más de 700 obras fueron compradas más de 50.000 veces. Eso significa que no solo hay cientos de miles de autores dispuestos a subir sus obras, sino que hay miles de lectores dispuestos a comprarlas y a leerlas. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando, por qué está teniendo este éxito esta plataforma, por qué está teniendo éxito la autopublicación en todo el mundo. Nosotros pensamos que hay distintos factores y yo me voy a atrever a citar unos cuantos. El primero no tiene nada que ver con la tecnología, no tiene nada que ver con Internet. Tiene probablemente mucho que ver con el hecho de que todos llevamos por lo menos una historia dentro que contarles a los demás. Y muchos de nosotros tienen la suficiente creatividad, el suficiente talento, las suficientes ganas como para decidir que esa historia merece la pena ser compartida con el resto y por lo tanto le dan forma de cuento, de novela, de poema y deciden compartirlo con los demás. La segunda causa probablemente sea la facilidad de poder llegar a millones de lectores en todo el mundo. Cualquiera de los que estamos en esta sala, ahora mismo, podemos coger un manuscrito y de una manera muy sencilla, con apenas unos clics y de una manera gratuita, que es otro punto muy interesante y muy importante a la hora de tomar esta decisión, sin nada que perder, podemos subir ese libro y esperar a que gente absolutamente desconocida en cualquier rincón del planeta descubra lo que hemos escrito. Esto, para la gente que escribe en español, tiene una importancia fundamental, porque el español ahora mismo es el segundo idioma más hablado del mundo. Se abren unas puertas que antes estaban cerradas. Y es un potencial de crecimiento enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que de esos cientos de miles de autores, ahora mismo menos del 5% está escribiendo en español. Es decir, que el potencial de crecimiento es enorme. El tercer punto, por el que pienso que el fenómeno de la autopublicación está teniendo tanto éxito y está siendo también acogido, es también el control total del proceso. Cuando un autor se enfrenta desde el primer momento al vértigo de una página en blanco, siempre ha sido dueño y señor de ese proceso de creación. Pero ahora también es suyo la posibilidad de corregir, editar, maquetar, promocionar su libro, subirlo a esa plataforma, elegir los países donde lo va a vender y cambiar el precio. Y todas estas decisiones no tienen un principio y un final y ya está escrito sobre piedra y cerrado el proceso, sino que todas estas decisiones siguen siendo suyas. Yo puedo subir mi libro y cambiar el precio cuando quiera. Puedo subir mi libro y eliminarlo de un país o de otro. Puedo cambiar la portada. Puedo decidir hacer determinadas correcciones sobre la marcha. En cuarto lugar, los royalties. La plataforma de Amazon ofrece la posibilidad de que los autores reciban hasta el 70% de los royalties del precio del libro que ellos mismos han puesto, lo cual es un porcentaje significativamente mayor del que recibirían normalmente con una editorial tradicional. Y por último, y es muy importante, es la posibilidad de comunicarte directamente con tus lectores. La posibilidad de que se comuniquen autor y lector sin ningún intermediario, de que los autores reciban críticas, halagos, que se les diga qué les ha parecido tal cosa o cual otra. Ellos pueden ir aprendiendo, pueden ir cambiando sus libros en función del feedback que reciben. ¿Quién no ha pensado alguna vez en mandarle un mensaje a su escritor favorito y pedirle que cambie el final que no le ha gustado? Esas cosas están ocurriendo todos los días. No solo, luego además, a través de las redes sociales, el fenómeno evidentemente se potencia. Y al final el que tiene la última palabra es también el lector. El lector juega un papel importantísimo en todo este proceso, porque el lector es quien decide si un libro le ha gustado y quien aupa esos libros a las listas de bestsellers. Al mismo tiempo, el lector es también el gran beneficiado, porque debido a la autopublicación tiene acceso a precios mucho más baratos y a un catálogo de títulos mucho más amplio y mucho más diverso. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Nos da muchas pistas, pero ¿por dónde van a ir los tiros? Yo me atrevería a decir que vamos a ver dos tendencias fundamentales. La primera es que se va a desarrollar mucho más lo que nosotros hemos dado a llamar la cantera digital, o digamos el estanque donde pescar nuevo talento. Hasta ahora, cuando todos sabéis cómo funciona este mundo, tú eres un autor, quieres ser descubierto, mandas tu manuscrito a un agente, lo mandas a una editorial, puede que se lo lean, puede que no, pero el camino es complicado.
cuando tú decides autopublicarte y has conseguido tener éxito, las editoriales han empezado a repasar las listas de los más vendidos de Amazon porque saben que esos autores que están ahí no solo están ahí porque hayan escrito un buen libro, están ahí porque han sabido vender su libro. Hay una parte del marketing de guerrilla, del marketing digital, muy importante también en esa cantera de talento. Es decir, no solo un talento creativo, es un talento también comercial. Nosotros en España lo que vimos es que cuando lanzamos la plataforma de autopublicación, esperábamos que tuviera éxito, esperábamos que fuera bien acogida, pero por ejemplo en Estados Unidos había casos de autores autopublicados, pues desde la autora de 50 sombras de Grey, pero había lo que ellos llaman el club del millón. Son autores autopublicados que han sido capaces de vender más de 1 millón de libros ellos solos. Pues John Locke, que es probablemente el más conocido de ellos en Estados Unidos, tardó un par de años en que una gran editorial se fijara en él y le firmara un contrato millonario en aquel caso. Amanda Hocking, que es un caso muy parecido en el Reino Unido, que escribe literatura romántica paranormal con vampiros, le pasó lo mismo, pero tardó solo un año. Cuando nosotros sacamos KDP en España, al cabo de muy pocos meses ya había grandes editoriales como Ediciones B, como Roca, como Planeta, como La Esfera de los Libros, que estaban mirando esas listas y empezaban a fichar autores. Y a día de hoy yo he perdido la cuenta, pero la última vez que conté, más de 25 autores de KDP habían firmado acuerdos con editoriales tradicionales. La segunda tendencia es que vamos a ver mucho más autores híbridos, que no es un adjetivo muy bonito, pero que define muy bien cómo los autores van a moverse con mucha comodidad entre un mundo y el otro, entre el mundo del papel y el mundo digital, entre el mundo tradicional y el mundo que controlan ellos. Y lo harán porque al final este no es un mundo de blancos o negros, de yo solo soy de papel o yo solo soy digital. Los dos mundos ofrecen ventajas, los dos mundos pueden servir a tus intereses en determinados momentos y lo normal es que ellos aprovechen esas ventajas y se muevan de un lado a otro. Publiquen en papel con grandes editoriales y a lo mejor se reserven los derechos en digital para mantener ese control de ese proceso o exploten de nuevo los derechos que han recuperado de obras que ya están descatalogadas. De este último caso, por ejemplo, tenemos avanzadas como Matilde Asensi, que se ha mantenido los derechos en digital de algunas de sus obras y los tienen exclusivas con nosotros, o como Rosa Montero, que fue una de las primeras en hacerlo. Y de todas maneras, yo creo que para hablar de autores híbridos o anfibios, que jugábamos con el término ayer en la cena, lo más indicado es que ellos mismos os lo cuenten, así que voy a ceder la palabra a Jaime, a Fernando y a Amelia. Muchas gracias. Bien, Icono Castellano nos ha ilustrado la situación actual, a la fecha de hoy, en la que desde la observación, la experiencia y ese gran mercado, esa lonja global de la literatura y de otras muchas cosas que es Amazon y Kindle, a través de esa herramienta de autopublicación, pues tiene grandes conocimientos y yo creo que nos ha puesto en un preámbulo interesante. Efectivamente, Fernando Gamboa y Amelia Nomera son dos escritores, dicen anfibios. Recuerdo que es un término que se lo oí por primera vez a la creadora del Huffington Post hablando del periodismo anfibio, que era ese periodismo que tenía que efectivamente ir por tierra, mar y aire, y a vosotros pues os pasa un poco lo mismo, ¿no? Empezasteis en el mundo, en algún caso de la editorial convencional, o en otro caso un poco de la autopublicación, pero en el fondo habéis sabido los dos combinar esa cuestión. Yo empezaría por Amelia haciendo una pregunta que yo creo que deben contestar los dos contertulios que tenemos hoy aquí, porque de alguna forma es el papel principal por el que han venido, y es que nos cuenten su experiencia. Empezamos por Amelia y yo te preguntaría, Amelia, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese mundo anfibio o en ese mundo mixto, híbrido, y qué expectativas ves en este momento una vez que has llegado a ese punto? Bueno, buenos días y gracias por querer participar en este debate que yo creo tan necesario, sobre todo después de lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, mi experiencia, cómo he empezado. Yo empiezo, como decía Coro, intentando. Creo que se ¿Sí? Abajo. Ahí. ¿Así? Sí. Empiezo intentando acceder a las editoriales por el soy de Jata. No, somos nosotros con nuestro retorno que vale. nos oímos un poco
Intentando acceder a las editoriales a través de los sistemas normales. Tú, como apuntaba por el castellano, mandas una propuesta de lectura y esperas a que te llamen. Y yo veo que eso muy rápidamente me doy cuenta de que no funciona. Bueno, rápidamente teniendo en cuenta que había empezado... A ver, espera, empiezo de nuevo. Me doy cuenta de que no funciona y entonces empiezo a ver que está en Amazon y hay una posibilidad de publicar a través de Amazon y decido entrar en Amazon a ver si a través de los lectores consigo llegar a los editores. Y sucede así. Es un proceso de prácticamente 2 años y a través de Amazon consigo que empiece a haber reseñas, consigo que empiece a haber comentarios y a través de eso me ha conocido Suma de Letras. En el caso de Fernando, tú empiezas en el mundo convencional de las editoriales y acabas trasladándote al mundo de la autopublicación a través de Amazon. Sí, al final, o sea, mi camino ha sido a la inversa. Yo empecé hace 7 años con una editorial y, bueno, luego firmé con otra, pero mi proceso ha sido de empezar con las editoriales y en cuanto apareció Amazon, pues darme cuenta de que si quiero ser un escritor profesional, ahora mismo en España, la mejor opción es Amazon. O sea, no ser un autor de editorial, sino ser un autor independiente y tener el control, tener los derechos de mis obras y como autor, o sea, como profesional, es mucho más rentable. De la otra manera, estás dejando tus libros, el trabajo de 2 años, dejándoselo a alguien que puede o no puede sacarle provecho, que ahí ese libro puede acabar en inopia, como suele pasar casi siempre. Al cabo de unos meses, el libro desaparece y tú dices, bueno, mi trabajo, que pues Amazon tiene la posibilidad de que ese libro siempre va a ser tuyo y siempre lo vas a poder mover, siempre te va a generar beneficios y siempre vas a poder vivir de él. Quizás le traslado la pregunta al otro lado. La prescripción de los editores hacía que esa primera valoración era una barrera infranqueable, como comentabas. Es más democrático, es más auténtico, es más moderno, es más pertinente que sean los lectores los que con esa valoración, que al final es el acto de compra, coloquen a los autores donde se merecen. Antes lo he explicado un poquito más. Yo es que tengo 2 editoriales. Ahora mismo estoy trabajando con 2 editoriales. Roca Editorial, Blanca Rosa Roca, que está aquí, ha publicado ya una novela en libro. Entonces, el acceso que yo tuve a Blanca Rosa Roca fue a través del modelo tradicional. Ella me leyó con una propuesta de lectura y sin saber que yo estaba en Amazon, me contrató la novela. Entonces, esa novela ya está publicada y yo estoy trabajando con ella. ¿Eso qué significa? Que ya no tengo claro que realmente una de las... Yo sé que Amazon ha sido muy bueno para mí, pero ya no solo por el acceso a una de las editoriales, sino por la seguridad en mí misma que me ha dado para seguir escribiendo y para llegar a más editoriales. Sobre la democratización, es que es otro mundo ya. Es que me has hecho una pregunta muy complicada. Yo creo que la democratización a través de... ¿Te refieres por el uso de Internet? Correcto. Por el uso de Internet. Yo tengo un blog en el que precisamente hablaba de ese tema. No soy yo. Sí. Ahora mismo yo creo que más que democratización hay un problema grave y es que estamos expuestos a que haya una tiranía de lo que es la masa. O sea, a mí me da miedo que la figura del editor desaparezca porque se base todo en solo los lectores que quieren leer lo masivo, porque a mí me gusta mucho tipo de literatura. Entonces, de hecho, yo creo que un poco estamos aquí los dos porque representamos una concepción diferente de lo que es publicar. Yo defiendo la figura del editor. Entonces, no creo que la democratización sea real, o sea, no creo que sea ese término. Y también hay otra cuestión que hablaba en mi blog. Ahora mismo Amazon también tiene un sistema que es el Kindle Flash, que ha hecho que realmente sea muy difícil, incluso para los autoeditados, el llegar a ocupar esos puestos. Es muy bueno para el lector y yo como lectora me encanta. O sea, tú tienes, para quien no lo sepa, tienes acceso todos los días a una serie de ofertas que ahora mismo también están dentro de esas ofertas las editoriales. Entonces, ¿quién accede a la oferta? Quien accede a la oferta realmente es el autor que va a llegar al público. Pero hay tanta oferta que en
realidad ha perdido el valor como forma de acceder incluso a Amazon para un autoritario. Es muy bueno para fomentar la lectura. Por ejemplo, yo me estoy encontrando lectores que antes leían, como decía ella, leían mucho menos y ahora tienen un acceso tan fácil, y gente que además entra en un Kindle o se compra un Kindle porque no quiere piratear, entonces les resulta muy fácil, tiene mucha oferta. Pero no es una democratización real, desde mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Yo creo que la democratización lo que consiste es que antes, de hecho sigue siendo todavía así, un editor, viejo año, ¿no? Un editor decide qué libro va a ser un bestseller. Y entonces los editores van decidiendo qué se publica y diciendo a la gente qué le tiene que gustar y por qué. Claro, eso con Amazon ha cambiado. Ahora el famoso boca a oreja de toda la vida de oye, te presto el libro y te lo enseño, mira, qué libro más bueno que he leído. Ahora eso se hace público en las redes sociales, se hace público sobre todo en Amazon y los comentarios de los lectores y las calificaciones que les dan. Y esa es la democratización. Ahora son los lectores a través de internet que recomiendan los libros y son ellos, o sea, un libro que tiene 400 reseñas y el 90% son buenas. Pues igual me lo voy a leer y te fías más de la opinión de 400 personas que opinan positivamente de un libro que es más democrático que no como un señor pues en su despacho dirá, bueno, este libro lo vamos a convertir en un bestseller por Amazon que sea y vamos a meter aquí un pasto de publicidad, lo vamos a poner en la primera escaparate del FNAC y vamos a sacar dinero de aquí. O sea, para mí la democratización es obvia. El tema de los temas ya de Amazon, el tema de la competencia, de los beneficios que vamos a sacar y bueno, pues hay muchas variables, pero la democratización de la literatura me parece genial y ahora pues bueno, Amazon es eso, o sea, depende de tu talento, de los libros que escribas, la gente te gustará o no. O sea, tú puedes seguir comprando tu alta literatura, pero si a la gente le gustan los lectores, le gustan los de pues, las sombras de Grey, pues oye, si vende tanto es porque la gente le gusta. Pero el sistema de filtro existe, sea un editor o sea el sistema de acceso a los comentarios de Amazon y a los lectores que tienen, sigue existiendo un sistema de filtro. Es un filtro más democrático, o sea, no es un señor que es lo igual. decide. ¿Qué más te da que sea una editorial la que filtre, desde el punto de vista de un autor, a que sea realmente el propio sistema de Amazon? Porque ¿cómo llega un autor autoeditado a tener visibilidad en Amazon? ¿Cómo llega a tener visibilidad? Es una pregunta que yo me he hecho continuamente desde el principio. Tengo 4 novelas autoeditadas en Amazon, 3 de ellas al final son las que han adquirido Suma de Letras, y yo con 2 novelas conseguí esa visibilidad y con las otras 2 no las conseguí. Siempre me he planteado por qué. No lo sé, pero el filtro existe, hay un filtro. O sea, ¿qué más te da que realmente el filtro te lo ejerza un editor? Bueno, a mí además particularmente prefiero casi que el filtro me lo haga determinado editor en el que yo confío, porque va con un determinado sello editorial, que en teoría, o sea que bueno, esto según lo que vimos ayer, pues ya no sé si tiene vigor o va a tener, o sea, va a seguir teniendo vigor en el futuro, porque yo llegué aquí con una idea y ayer me tuve que ir de la sala a dar un paseo porque salí espantada de lo que vi, ¿no? Yo acabo de llegar a esto y me encontré una situación que me alteró como recién llegada, ¿no? Entonces no sé, pero volviendo, prefiero que sea el editor el que ejerza de filtro a que sea realmente un sistema que tampoco controlo, porque a Amazon tú no lo controlas, a pesar de que yo voy a seguir publicando en Amazon. Yo tengo una novela que va a seguir allí, porque es muy probable que para el mercado español no valga, entonces me parece muy válido y creo que tiene que existir, pero sigue existiendo un filtro que tú no controlas. Luego, que si tú no tienes el poder de de cómo controlar ese acceso a las listas y a los lectores, ¿dónde está la democratización? Es que ese control no tiene que ser mío, ese control de los lectores. ¿Cómo? Que ese control no ha de ser estar en manos de un editor, ni entonces, o sea, el control de qué libro se convierte en un éxito está en manos de los lectores. Si estuviera, perdón. Está en manos de los lectores, o sea, son ellos los que... Pero igual que cuando publica un editor, porque si el editor tuviera varita mágica de saber qué libros van a llegar a los lectores, todos serían éxitos de ventas, no publicarían a gente que luego no se vende, y porque el lector al final manda, ¿no? Pues es lo mismo que Amazon en realidad. No es que el mercado, Fernando, el mercado muchas veces busca el quicio de la verdad y donde está esa verdad no es fácil por dos motivos desde mi punto de vista. Añado un poco también para seguir con esta controversia, me parece interesante una mirada personal y es
arbitrariedad del editor y los intereses, que muchas veces son más comerciales que literarios, también tienen un contrapunto en la masa de lectores, que son los lectores que de manera activa, subvencionada, por una red de amistades, por una mayor notoriedad a las minorías miliciosas, ¿no?, frente a mayorías silenciosas, pueden ser capaces de establecer unos criterios que asumimos como criterios de totalidad en el anonimato, que muchas veces también tiene la red a la hora de depositar. Buscamos ya aquí una contubernio judeo-masónico detrás de las opiniones de 100.000 personas. Pero yo hablo de la supuesta perversión del editor por intereses empresariales frente a la supuesta virtud de la masa por su espontaneidad a la hora de... Estamos hablando de la democracia, de la literatura, como se dice, ¿no? Es que claro, la democracia a la hora de hacer unas votaciones, claro, esta gente puede estar influida, mejor que decida un tío solo. Igual las elecciones aquí preferimos que decidan, aunque estén influidos, aunque estén mal informados, pero nos parece más justo y más sensato que decidan 1 millón de personas que un señor, ¿no? A la hora de... Por eso nos gusta la democracia, por eso gusta el mismo llevado los libros. O sea, el libro se convierte en éxito por el boca a oreja de la gente y las recomendaciones de la gente. Punto. O sea, hay alguien que quiera influir y mueva, convenza a 100.000 personas para que compren tal libro y los valores míos. Yo no sé, yo no llego, porque yo prefiero eso y me parece mucho más justo que no que lo decida pues el señor pues eso, con sus propios intereses sentado en su despacho y le hablan con el marketing a ver qué vamos a hacer. Pues este libro vamos a convertir en éxito por tal, no sé, ese es mi primo, por ejemplo, vamos a apostar aquí. A mí me parece más justo y más democrático. ¿Y cómo os relacionáis con vuestra comunidad de lectores? Realmente, además de ese boca oreja, de esa percepción un poco de viralidad de vuestro producto, etcétera, ¿cómo relacionáis? ¿Creéis que Internet y la edición digital no solo abre los nuevos sistemas de distribución y publicación, sino también de comunicación? Yo llevo haciendo esa pregunta desde que empecé a publicar. Yo publiqué las 2 primeras novelas en Amazon en 2012 y bueno, sigues un poco la inercia de lo que hay, pues entras en las redes sociales, Twitter, Facebook. Y bueno, inicialmente sí que pensaba que hacía algo, ¿no? Luego vi cómo se llevaba un extremo por parte de algunos autores que a mí me gustaba, ¿no? Incluso muy inclusivo para el lector. O sea, que se colaban en grupos de lectura, que hay infinidad de grupos de lectura, y era una chapona y me salí enseguida. Me dio la sensación de que eso, aparte de que no va con mi forma de ser, Fernando tampoco lo hace, o sea, lo aclaro, a mí no me proporcionaba nada. Y creo además, he llegado a la conclusión de que no sirve para nada. Yo estoy en las redes sociales porque cuando tú no estás con una editorial no tienes acceso a presentaciones ni al trato con el público. Y a mí eso sí que me apetecía. Pues, desde muy temprano, la gente que compra en Amazon lo que sí tiene acceso es a Internet, obviamente, y entonces, no todos, pero una gran mayoría, entonces había muchos lectores que se ponían en contacto conmigo y bueno, incluso, pues, ahora mismo tengo amigos lectores con los que quedamos a veces, ¿no? Entonces esa riqueza no es que me base en su opinión para mis lecturas, pero sí me enriquece. Pero no creo que sirva como medio de promoción. Yo no lo creo. Bueno, eso es genial. O sea, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo estableces esa relación? Cuando acabas, al final de tu libro, tú pones tus datos para contactar contigo y además de verdad, no es como algunos autores que lo ponen para quedar bien, sino que genial que te escriban y tú les contestas a todos. Siempre, y las redes sociales, oye, contactar conmigo y hablar y al final se hacen amistades y se establecen relaciones. Es que no, yo creo que la época esta del autor en la atalaya y mirando hacia abajo, ¿no? Gentecilla que compra mis libros, escuchadme, se ha terminado, la relación es de igual a igual. No sé, yo no me siento como si vendo 50.000 libros al año, no me siento más por encima de nadie ni en absoluto, ni que sea ningún genio que me tenga que escuchar. Una relación de igual a igual con el lector y sus opiniones son tan buenas como las mías. Y además que es muy divertido hablar con ellos y es muy enriquecedor y te ayuda a partir de usted, porque mis obras van por aquí, conocer al público pues es muy importante a la hora de querer dedicar profesionalmente esto y que bueno, es que un libro, ¿qué tipo de libro escribo? Si esto me tiene que servir para vivir. Entonces, saber quién es tu público, qué les gusta, qué no les gusta, pues genial. Es que son herramientas que tenemos ahora, pues antes hacías a ciegas, bueno, voy a hacer esto que yo creo, ahora vas más sobre seguro y sobre todo la relación es mucho más divertida y creas amigos, no lectores, haces amigos. Esta gente son tus mejores embajadores. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo hace mucho tiempo que no entro, o sea, que no entro en un club de lectura ni siquiera para charlar con la gente.
y son ellos los que te siguen recomendando. Y por eso las novelas siguen vendiendo después de 2 años. Les tienes que hacer más trabajo ellos que yo, los de calle. Sí. Las herramientas de autoedición son herramientas que permiten trasladar soportes físicos a un soporte nuevo a través de la lectura del dispositivo. ¿Creéis que desde el punto de vista de la evolución de la narrativa va a haber cambios más profundos y estáis preparados para ellos? Si es que creéis que va a haberlos desde el